Juan. Kumei también kui tu pameo. Chaltumei. Hoy día vamos a hablar en la clase número 3 de los Números. números. Los números mapuche. Los números mapuche. Y bueno, antes de hacer el video habíamos hablado, ¿cierto, Juan? Estuvimos conversando sobre la naturaleza de estos números y la verdad es que son bastante lógicos, ¿cierto? Exacto. Son bastante lógicos y tienen como un orden. Son bastante lógicos. Así que yo les quiero mostrar rápidamente, allí está apareciendo en pantalla la tabla, donde pueden ver que en la fila de abajo ustedes ven las unidades, siguiente ven las decenas, luego los centenares, las centenas y finalmente los miles. Claro. Entonces partamos inmediatamente, Juan, ¿te parece? Sí, me parece. Quería complementar, sí, que en general el idioma mapuche es bastante lógico. Así como, por ejemplo, en los videos anteriores se aprecia la conjugación de los pronombres personales, los marcadores personales principalmente, y ahí uno se va dando cuenta, y vamos a verlo más adelante también, que se abusan bastante. Así es. En general el idioma mapuche es bastante lógico, es muy entretenido por ello. Tiene una lógica y yo estoy seguro que les va a gustar mucho a la gente por eso mismo. Exacto. Así que ya, comencemos entonces. Yo voy diciendo en español y tú vas diciendo Partimos con la unidad. en mapudungun. Bien. Vamos, 1, Quiñe, 2, epu, 3, kula, 4, meli, 5, quechu, 6, cayu, 7, regle, 8 purra, y 9. aya. Quizás para los que están observando dicen, ¿y dónde quedó el 0? Ahí Juan nos puede A ver, hablar un poco. con respecto al cero hay alguna apreciación que tiene que ver a veces, como todo idioma, se incluye el cero. En el mapuche hay ciertos grafemarios, vamos a explicar algunos que son los grafemarios, que son como lo que norman un poco toda la que son las estructuras gramaticales. En este caso, el cero no queda acá, primero porque no se usaba dentro No se usaba, sí. Claro, no se usaba dentro del tema mapuche, pero se está incluyendo. Y si se fijan en la tabla, como tiene una lógica, cuesta mucho incluir el cero. Claro. Porque aquí con todas las estructuras que va a ir viendo, se va a ir construyendo solo el cero. Por ejemplo, podemos decir 1020 y no necesitas del cero para incluirlo. Exacto, porque ya tiene un nombre. Exacto. El número 20 o el número 10. Claro. Veamos entonces por última vez, ¿te parece? Sí, para me parece. Que repitan Sí. con nosotros, amigos. Claro, vamos a ir repitiendo un poco más lenta para... Exacto. Principalmente la U, esta U que se... Y la R. Sí, la R también. La R, la U. Claro. Muy bien, vamos. 1, Quiñe, 2, epu, 3, kula. Ahí va la U esa, kula. Claro. Abajo en la lengua. 4, Meli, 5, quechu, 6, cayu, 7, regle. Ahí está la R, regle. claro, Regle. 8, Purra. Esa R también ahí. claro, y 9, Aya. 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 A ver, voy a intentarlo yo. Bien, vamos A ver, si a ver si me los aprendí. Invitamos a todos ustedes también a repetir, a ver. Ahora Peña lo dicen en español ¿Ya? y yo los digo en mapudungun. Ya. 1, Quiñe, 2, Epu, 3, Kula, 4, Meli, 5, Quechu, 6, Cayu, 7, Regle, 8, Pura, 9. Aya. Bien. ¿Me salió bien? Sí. ¿Qué les pareció? Yo estoy seguro que les gustó porque están repitiendo con nosotros, ¿cierto? Exacto. Esa es la idea, que vayan repitiendo y se aprendan estas unidades, del 1 al 9. A continuación vienen las decenas, ¿cierto? Sí. Que esta parte es bastante simple, no es tan compleja. Aprendiéndose esta parte ya van a tener como no sé, un 70% más o menos de todo lo que es número en mapuche. Absolutamente. Porque, ¿cómo se dice entonces el número 10, Juan? A ver, el número 10 es Mari. Mari. Claro, Como Mari. cuando te lo habíamos dicho que Mari, Mari, claro, cuando se saluda uno usa el Mari. Hay como 10 Mari. dedos. Exacto, son 10 dedos. Son 10 dedos. Entonces, Claro. Mari, Mari, Mari. en el fondo es el saludo. Exacto. Entonces, recuerda tú que la
cifra 10, la cifra número 10 es marry. Marry. ¿Cómo haríamos entonces, por ejemplo, el 20? El 20. A ver, el 20 se repite en este caso usando el EPU. Ya se hace la combinación del EPU Que es con el 2. el 2 y se agrega el marry. Es decir, se antepone en este caso el EPU y Exacto. después va el marry y con eso estamos diciendo 20. Ah, ya, o sea, primero se pone la unidad La unidad, y luego la decena. la decena, claro. Ah, y ahí está diciendo perfecto. 20. Ya, perfecto. Entonces lo pueden apreciar en la tabla, si se fijan, ¿no es cierto? ¿Y por qué Marry. dice en la tabla quiñe marry y el quiñe está, lo pusimos en rojo? En este caso, normalmente uno cuando quiere decir 10 dice marry. En términos lógicos debería ser quiñe marry. ¿Ya? Pero uno a veces, Ya. a veces hay que poner cuidado también que a veces se dice quiñe marry, pero normalmente no. Lo que más se usa es marry. Solo. Marry solo, claro. Y Ya. eso se entiende como 10. Entonces, pero se puede usar con ambas formas. En términos lógicos, que es quiñe marry o también solo como marry. Perfecto, que Porque- sería como un 10. Es un 10, claro. Un 10. Quiñe Quiñe marry. Quiñe marry, claro, si uno se fija, es 10, una vez 10. Eso es un poco lo que se quiere decir Correcto. con Quiñe marry, una vez 10. Y con Epu marry, 2 veces 10. Y normalmente ahí lo que funciona es una multiplicación, podríamos decir. Ya, Perfecto. entonces, el ejemplo del Epu marry son 2 por 10. 2 por 10. Y eso me da 20, entonces ustedes pueden hacer ahí esa multiplicación. Perfecto, entonces vamos con las decenas. Vamos con las decenas, pues espero le haya quedado claro esa. No, muy fácil. Vamos Bien. con 10, Quiñe marry, 20, Epu marry, 30, Kula marry, 40, Meli marry, 50, Quechu marry, 60, Cayu marry, 70, Regle marry, 80 Pura marry, y 90. Aya marry. Y ahí está. ¿Te das cuenta entonces como dijo Juan al comienzo la unidad? Exacto. Y después el número 10 que es Mary. Exacto, con eso vamos formando las decenas. Y vamos formando las decenas. Ahora, si yo te hago la siguiente pregunta. Si yo quiero decir 22, ¿cómo se hace? En este caso, se parte normalmente de la tabla, la idea es que partan de arriba. En este caso, se fijan, llevamos la unidad y las decenas, ¿no es cierto? Claro, Entonces, parten de arriba, del número más alto. En este caso, parto buscando el 20. el 20, que ya sabemos que es Epu Mary. Mary, ¿ya? Parten buscando el 20 y después bajan a la unidad que en este caso sería Epu. Ah, o sea, sería Epu Mary Epu. Exacto. Esa sería, diría 22. Epu Mary Epu. Y ahí funciona, en este caso, ahí hay una suma, si uno lo quisiera desarrollar y verlo como resultado, hay una suma y una multiplicación. Se multiplica, como ya dije, el Epu Mary, ya lo explicamos, se multiplica, porque está diciendo 2 veces 10, claro. y después agrega más 2. Perfecto, Cuando en este caso, si uno viera en la sección siguiente, tú lo sumas. exactamente. ¿No? Me queda pero súper claro. ¿Sí? Es claro y fácil. Claro y fácil, ¿no es cierto? Claro Ustedes y pueden fácil. comprobar, jugar ahí. Entonces, Perfecto. Entonces, repitamos por última vez los decenas. bien. 10, Quiñe Mary, 20, Epu Mary, 30, Kula Mary, 40, Meli Mary, 50, Quechu Mary, 60, Cayu Mary, 70, Regle Mary, 80 Pura Mary, y 90. Aya Mary. Muy fácil, pues. Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil, realmente fácil. O sea, ahora yo puedo decir 34. Claro. Veamos la tabla. Ya, 34. A ver, mostremos nuevamente la tabla. Ahí está apareciendo, ¿cierto? Sí. Entonces, tú mira ahí en la tabla, estimados amigos, cómo primero tenemos el 30, ¿cierto? Exacto. Kula Mary. Claro. Y luego bajas hasta la unidad 4 Claro. y dices Meli. Meli. O sea, sería Kula Mary Meli. Meli, claro. Hagamos Exacto. otra. Hagamos Está otra. bastante entretenido. Sí, ya vamos por otra. 53. 53. Entonces, ahí está nuevamente la tabla. Fíjate dónde está el 50. Claro. Quechu Mary. Quechu Mary. Y luego bajas al 3. Claro. ¿Cómo es el 3? Kula. Kula. Entonces sería Quechu Mary Kula. Kula, exacto. Quechu Mary Kula. Fíjense cómo Juan dice muy bien la U. Kula. Esa U con cremillas. Exacto. Que es la que ¿Cierto? cuesta un poco desarrollarla, pero es... Kula. Kula, claro. Kula. Kula.
No es Kula. No es como una U Claro, nuestra. exacto. No es una U así tan abierta, sino que es más cerradita. Claro. Kula. Kula. Exactamente. Exacto, ahí va. 78. A ver, veamos entonces nuevamente. Si ya entendieron la lógica, ¿cierto? Claro, la lógica es la que hay que entender aquí para hacer todo el resto de la operación. Claro. 70 sería Juan. Regle, Mary, ¿no es cierto? Y exacto, bajemos al 8 entonces. Pura. Regle, Mary, pura. Claro. Regle, Mary, pura. Fíjate cómo hay 3 R's ahí Claro. que tienen ese sonido especial. Exacto. Muy similar al inglés. Claro, es similar al inglés. Regle, Mary, pura. Para no decir que es muy casi lo mismo. Exacto. El sonido. Es casi lo mismo, ¿verdad? Regle, Mary, pura. Claro. Por eso a la película le cuesta más fácil. Les cuesta menos. Le cuesta menos, Les claro. cuesta menos Mapudungun. Pero bueno, los que están haciendo el curso de inglés también podrían... También Lo podrían, hace más fácil. también van a poder tener esa facilidad. Claro. 92. Sería Aya, Mary, ¿cierto? Están ubicándose en el 90. Ajá. Epo. Aija, Mary, Epu. Epo, claro. Mira, pero esto ya lo tenemos dominado. Exacto, ya lo tienes dominado Lo en tenemos cierta dominado. medida aquí. Totalmente dominado. Claro. Sí, Quería agregar que hay algún ejemplo, por ejemplo, el 12 puede confundirse con el 20, si lo vemos en el la 12 ley. con el 20. Claro. Por ejemplo, 12 sería, si uno lo terminológico sería Mary, Epo, ¿no es cierto? Ah, claro, exactamente. Y 20 sería Epo, Mary. Al revés. Es al revés. Ah, cuidado entonces con Claro. eso. Toda la razón. Claro. O lo mismo pasaría con Epu Mari, no sé, Epu, que serían 22, y podríamos, no sé, dar vuelta a algún otro número ahí. Claro. Pero hay que cuidado con ese tema que Hay que a veces, tener cuidado. porque uno al poner adelante la unidad cambia el valor. Exactamente. Exactamente. No, me queda muy, muy claro. Está clarito ahí. Entonces Buena- ya están buena clase. contando hasta 99. Absolutamente. ¿Cómo sería 99? A ver, veamos la tabla. Veamos la tabla. Ah, pero es fácil, pues. Esto, ahí los últimos, en la última columna, ¿no es cierto? Claro. Arriba y abajo, o sea, sería Aya, Mary, Aya. Exacto. Perfecto. 99. Muy bien, entonces con esto terminamos la primera parte de los números. Vamos a hacer una última repaso y después, en la segunda parte de este video, con Juan les vamos a enseñar los centenares y los miles. Exacto. Vamos, entonces, las unidades. Vamos. 1, Kiñe, 2, Epu, 3, Kla, 4, Meli, 5, Quechu, 6, Regle. 7. No, ahí hay un errorcito. Un error. Sí, no se ¿Se preocupe. dieron cuenta? 6, Cayu, Cayo, ahí sí. 7, Regle, ahí está el Regle. ahí está. 8 Pura, y 9. Aya. Perfecto. Entonces, el 6 Cayo y el Cayu. 7 Regle. Exacto. Bien. Es tipo que pasa eso porque uno de repente tiende a adelantarse. Sí, no, y Claro, aquí el entonces- nerviosismo lo veo también. Sí. De- Así que- y de hecho cuando uno empieza da a su meter cuota. ahí, claro. Así que Así que bueno, y luego las decenas, vamos, 10. vamos con la escena. Kiñe Mari o Mari, Claro. 20, Epu Mari, 30, Kla Mari, 40, Meli Mari, 50, Quechu Mari, 60, Cayu Mari, 70, Regle Mari, 80 Pura Mari, y 90. Aya Mari. Bien, pues, con eso entonces damos por finalizada la primera parte de nuestro estudio de los números en mapuche. Bien. Muchas gracias. Peu Peu Callao. Callao.